En un rincón perdido de la vastedad histórica, emerge la figura fascinante de Marco Tulio Cicerón, un polifacético personaje que dejó una huella imborrable en la República Romana. Nacido el 3 de enero de 106 a.C. en la apacible Arpino, Italia, Cicerón no solo se destacó como político y filósofo, sino que su maestría en la retórica y la prosa latina lo catapultaron como uno de los grandes oradores de su tiempo. Influenciado por mentes brillantes como Aristóteles, Platón, Demóstenes, Lucrecio y Polibio, Cicerón forjó su camino en un crisol de conocimientos que definirían su legado. Sus matrimonios con Terencia y Publilia, y la paternidad de Tulia y Marco Tulio Cicerón, revelan las facetas más íntimas de este hombre cuya vida estuvo marcada por el equilibrio entre lo público y lo privado. Sin embargo, la tragedia se cierne sobre este relato. El 7 de diciembre del año 43 a.C., en la tranquila localidad de Formia, Italia, la vida de Cicerón llega a un abrupto final, dejando tras de sí un vacío irreparable. Este documental se sumerge en la vida, pensamientos y legado de un hombre cuya influencia perdura a lo largo de los siglos. Ahora, en las profundidades del tiempo, nos embarcamos en un viaje único. Abriendo las puertas del pasado en Crononauta Curioso, exploraremos la época de Cicerón como testigos de su brillantez, desafíos y su misterioso final. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, donde descubriremos la esencia de Marco Tulio Cicerón, y desentrañaremos los enigmas que rodean su trágica despedida. Escritor, orador, político, senador, retórico, profesor, filósofo, abogado y cónsul. Estamos ante un polímata cuyo legado trasciende la mera etiqueta de filósofo. Nos referimos a Marco Tulio Cicerón, una de las figuras más prominentes de la Roma antigua, especialmente durante la era republicana. Adentrémonos en el universo del sentido común y la razón, distanciándonos de los mitos y la religión mediante la rigurosidad y minuciosidad racional de este destacado filósofo. A diferencia de aquellos filósofos que se distanciaban de la sociedad para observarla, Cicerón adoptó un enfoque contrario, se sumergió en ella y contribuyó activamente a través de la política. Ascendió al cargo de senador en la República Romana, y plasmó prolíficamente sus reflexiones sobre los políticos de su tiempo y sus acciones. Ahora, exploraremos la mente aguda de Cicerón, una de las luminarias filosóficas más destacadas de la Roma antigua. Cicerón nace en el seno de una familia acomodada de la provincia de Arpino, ubicada al sudeste de Roma. Su madre respondía al nombre de Elvia, mientras que su padre compartía su mismo nombre. Marco Tulio Cicerón. El hermano de Cicerón, llamado Quinto Tulio Cicerón, contrae matrimonio con Pomponia en una unión concertada por su propio hermano. Pomponia resulta ser la hermana del mejor amigo de Cicerón, Ático. Con una notable inclinación por la poesía, Cicerón ya había dedicado poemas en tetrámetros a Poncio Glauco. A los 16 años, el padre de Cicerón decide enviarlo a Roma para continuar su formación académica en la escuela de Filón. Realizó su servicio militar en el año 89 a.C., bajo el mando de Pompeyo Estrabón, quien, a su vez, era el padre de Gneo Pompeyo Magno, y un integrante del primer triunvirato de la República Romana. En ese mismo año, 89 a.C., Cicerón recibió su toga viril.
Desde su infancia, demostró notables habilidades académicas. Se sumergió en el estudio de la filosofía bajo la tutela de Fedro y Zenón, durante el periodo comprendido entre el año 140 a.C. y el año 70 a.C. Ambos filósofos eran epicúreos, individuos que buscaban los placeres de la vida. Además, Cicerón tomó lecciones de Filón de Larisa y del académico escéptico Antíoco de Ascalón. Como observamos, Cicerón exploró profundamente tres corrientes filosóficas distintas: el epicureísmo o hedonismo, el estoicismo y el academicismo. En lo que respecta a su educación legal, Cicerón recibió instrucción de Quinto Mucio Escévola, el augur. Tras el fallecimiento de este último, su mentor se convirtió en Quinto Mucio Escévola, también conocido como el Pontífice, considerado el jurista más destacado de la ilustre familia de jurisconsultos Mucios Escévola. Este título lo posiciona como el jurista más prestigioso de su generación y de toda la República. Es de conocimiento que Diódoto compartió la mayor parte de su vida en la residencia de Cicerón. Diódoto, un estoico, instruía a Cicerón en matemáticas y lógica a lo largo de su convivencia. En sus últimos años, Diódoto enfrentó la ceguera, pero continuaba dedicándose al estudio y la filosofía. Falleció en el año 59 a.C. en la residencia de Cicerón. Por ende, considerando estas tres corrientes filosóficas de las que Cicerón recibió enseñanzas, es evidente que desarrolló una inclinación mucho más hacia el estoicismo que hacia el epicureísmo o el academicismo. Este aspecto es fundamental tenerlo presente. Su hijo menor, Marco Tulio Cicerón, vio la luz en el año 64 a.C., llevando consigo el mismo nombre que su ilustre padre, siendo conocido también como Cicerón el Joven. Aunque Cicerón indudablemente esperaba que su hijo siguiera sus pasos filosóficos, la fortuna no estuvo del lado del filósofo. Su vástago optó por una senda diferente, ascendiendo a la posición de cónsul, y sirviendo en las filas del ejército romano. Su hija, llamada Tulia Cicerón, nació en el año 78 a.C. siendo Terencia su madre y la esposa de su primer matrimonio. Aunque su unión fue por conveniencia, la muerte de Terencia afectó profundamente a Cicerón. A los 25 años, Cicerón se enfrentó a su primer caso defendiendo a Publio Quincio. En esta primera incursión en la defensa penal, destacó con las habilidades legales que dejarían una marca indeleble en la historia. No obstante, no fue sino hasta el siguiente año, en el 80 a.C., cuando Cicerón defendió a Sexto Roscio, acusado de parricidio. La relevancia de este caso residía en las propiedades del difunto, ya que dos parientes y Crisógono, un liberto cercano a Sila, habían logrado incluir al difunto padre de Roscio en la lista de proscritos. Al acusar al hijo de parricidio, intentaban impedirle reclamar la herencia. Cicerón ganó el juicio, estructurando su argumentación en tres partes. Este éxito lo catapultó al cargo de cuestor, una posición de magistrado romano con funciones fiscales, en las magistraturas de Sicilia en el año 79 a.C. En ese mismo año, Cicerón logra ganar otro juicio defendiendo a Quinto Roscio. Para este caso, intentaremos transportarnos a la antigua Roma, siendo testigos de aquel acontecimiento. En la Roma antigua, el brillante orador Marco Tulio Cicerón se enfrenta al caso de Quinto Roscio, quien enfrenta acusaciones injustas de parricidio. Con su aguda inteligencia y habilidades retóricas, Cicerón desmantela las acusaciones infundadas al presentar pruebas y desafiar testimonios. Cicerón utiliza su elocuencia para tejer una narrativa convincente que pinta a Quinto Roscio como víctima de maquinaciones maliciosas. La sala del tribunal queda cautivada por su maestría retórica, y los vítores llenan el aire cuando concluye su defensa. La victoria de Cicerón no solo asegura la liberación de Quinto Roscio, sino que también consolida la reputación del orador como defensor de la verdad y la justicia en la historia de Roma. Este triunfo inspira a generaciones futuras de abogados romanos.
Después del caso, los aforismos de Cicerón, tales como: la mejor manera de vengarse de alguien es no parecerse a él y la conciencia es la mejor testigo de la verdad, se convierten en pilares de la retórica y la filosofía legal. Estos principios perduran en el tiempo, influyendo en el pensamiento jurídico y ético más allá de la Roma antigua. La defensa de Cicerón en el caso de Quinto Rostio no solo fue un hito en la historia judicial romana, sino que también legó a la posteridad principios fundamentales sobre la verdad, la justicia y la moral, encarnados en sus inmortales aforismos. Después de haber ganado este caso increíble, Cicerón viajó a Grecia, argumentando razones de salud, para encontrarse con el rey Antíoco de Ascalón en Atenas. Se sintió identificado con la filosofía estoica, y se reunió con su amigo de toda la vida, Ático, con quien mantendría una extensa correspondencia. Cuando se enteró de la muerte de Sila, Cicerón se dirigió directamente a Roma y emprendió un nuevo juicio. Esta vez acusando al corrupto gobernador de Sicilia, Cayo Verres, tildado de tirano. Con argumentos contundentes y pruebas impactantes, Cicerón expuso la crueldad y corrupción de Verres ante la justicia romana. La elocuencia de Cicerón desmanteló la defensa de Verres, culminando en una condena histórica que resonó en toda Roma. El juicio no solo marcó la victoria sobre la corrupción, sino que estableció a Cicerón como el defensor de la justicia en la República. Al ganar este caso, años más tarde, Cicerón conseguiría uno de los cargos más importantes, la apretura. Antes de alcanzar la apretura en el año 69 a.C., Cicerón defendió a Marco Fontello, un político romano acusado por los galos de concusión. Posteriormente, en ese mismo año, Cicerón destacaría al defender con un éxito impecable a Aulo Cecina. Su habilidad legal se consolidó cuando, en el año 66 a.C. como pretor, asumió la defensa de Aulo Cluencio en un caso de homicidio. Además, en ese mismo año, pronunció un discurso en contra de Cátulo y a favor de los optimates, el partido conservador de Roma, al cual Cicerón adhería firmemente. Cabe destacar que Cicerón no solo brilló en los tribunales, sino que también se involucró activamente en la política. En su calidad de partidario de los optimates, respaldó a Pompeyo en su lucha contra Mitrídates, rey del Ponto, defendiendo la ley Manilia que otorgaba a Pompeyo el mando en la guerra contra dicho monarca. Antes de la célebre obra Catilinarias, Cicerón, en su postulación para el consulado en el año 64 a.C., acusó a Catilina de diversos delitos cometidos en África y Roma. Este episodio está minuciosamente registrado en su obra In Toga Candida, recuperada gracias a los esfuerzos de Quinto Asconio Pediano, un destacado gramático e historiador romano, probablemente originario de Patavium, al igual que Tito Livio. Catilina, acusado de populismo y perteneciente al Partido Popular, prometía en exceso sin cumplir sus promesas. Su figura se erigía en un dilema para la República, marcando el inicio de los turbulentos acontecimientos narrados por Cicerón en sus discursos catilinarias. En el año 64 a.C., Marco Tulio Cicerón se embarca en la preparación de su campaña electoral con el anhelo de asegurarse un puesto en el consulado romano. Su hermano menor, Quinto, distante de Roma, le envía una serie de cartas repletas de sabios consejos para guiarlo hacia la victoria electoral. A medida que julio se acerca y las urnas se preparan, Cicerón logra una asombrosa unanimidad en las centurias, superando a sus rivales, Gayo Antonio Híbrida y Lucio Sergio Catilina. Así, en el año 63 a.C., Marco Tulio Cicerón asume su cargo consular, y se especula si su éxito se debe en parte a las sabias indicaciones de su hermano. Quinto Tulio Cicerón alertó a su hermano sobre la fugacidad de la campaña, subrayando la importancia de cuidar meticulosamente sus apariciones en público y, en especial, de perfeccionar su oratoria. En sus palabras: por mucha fuerza que tengan por sí mismas las cualidades naturales del hombre, en un asunto de tan pocos meses, las apariencias pueden incluso superar esas cualidades. Tendrás que presentarte siempre tan bien preparado para hablar como si en cada una de las causas se fuera a someter a juicio todo tu talento.
Además, aconsejó a Cicerón sobre el manejo estratégico de sus relaciones personales. Procura que aquellos que te deben algo se den cuenta de que no van a tener más oportunidad que esta para demostrarte su agradecimiento. Cuentas con muchas personas, haz que sepan la importancia que les das. Cuando eres candidato, la palabra amigo tiene un significado mucho más amplio que en tu vida corriente. No obstante, Quinto también compartió la dificultad de obtener el apoyo de los amigos más cercanos. Cuanto más íntimo es un amigo, cuesta mucho más esfuerzo conseguir que te aprecie, y que desee que alcances el mayor prestigio posible. A lo largo de varias cartas, proporcionó una guía sabia y perspicaz para su hermano mayor en esta ardua empresa electoral. Cicerón emerge victorioso frente a Lucio Catilina en las elecciones para postularse a cónsul. Sin embargo, la intriga toma un giro oscuro cuando Catilina intenta conspirar para tomar el poder por la fuerza. Cicerón, con agudo ingenio, intuye la conspiración y responde con lo que conocemos como las Catilinarias. Más adelante, Cicerón ordena la ejecución de varios seguidores de Catilina, incluido Cayo Cornelio Cetego. A pesar de la intensidad de las Catilinarias, Cicerón no abandona su labor como abogado, demostrando su habilidad al defender a Publio Cornelio Silla y a Lucio Murena. Es importante destacar que, aunque actualmente lo conoceríamos como abogado, en la antigua Roma se les denominaba oradores. En el año 204 a.C., existía una ley que prohibía a los defensores cobrar honorarios, pero esta restricción fue ampliamente ignorada. No fue hasta que el emperador Claudio abolió esta ley y legalizó la abogacía como profesión. Lo intrigante es que, en la antigua Roma, los oradores no podían cobrar honorarios, debían ofrecer sus servicios de manera gratuita, lo cual era un desafío significativo para estos hombres. Por otro lado, en la antigua Grecia, solo se conocían como oradores y no se les denominaba abogados. Entonces, ¿podemos considerar a Cicerón como un abogado? En la práctica sí, y no habría inconvenientes en hacerlo. No obstante, más que un abogado, Cicerón era esencialmente un orador. La situación política era compleja en Roma. En otoño del año 61 a.C., Pompeyo había celebrado su triunfo por las victorias logradas en Oriente, pero no consiguió su objetivo final. Esto es, que se aceptasen los acuerdos que había adoptado durante sus campañas allí, pues, pese a las iniciativas promovidas por magistrados aliados, no consiguió alcanzar la mayoría de los votos en el Senado. Ante esto, buscó la alianza con hombres relevantes, como el magnate Craso y el ambicioso Julio César, con lo que formó una alianza a la que se conoce como Primer Triunvirato. Craso aportaba su fortuna, Pompeyo su prestigio, y clientela y César, el soporte legal que supondría su consulado en el año 59. Imprescindible para lograr los fines personales de los otros dos triunviros. Con César como cónsul se mantenía la apariencia de normalidad constitucional, sin embargo, la alianza iba a suponer un grave peligro para la República, mostrando la debilidad de sus instituciones. Cicerón optó por mantenerse al margen, pensando que esa era la decisión correcta y buscando mantener una carrera política coherente. Su actitud se hizo patente durante la primera acción legislativa de César como cónsul, esto es el proyecto de reforma agraria del año 59 a.C., que buscaba repartir la tierra pública, que aún mantenía el Estado en Italia, entre los veteranos de Pompeyo y entre la plebe. Un reparto que debía subvencionarse con impuestos de las provincias y el botín de guerra. La propuesta de ley contó con la oposición de senadores como Catón. Cicerón mostró también su oposición entonces.
Pero, una vez que fue conocida la alianza entre César, Craso y Pompeyo y al acudir veteranos de Pompeyo a Roma con el propósito de presionar en favor de la ley, esta fue aprobada y el conjunto de los senadores juró respetarla. En este punto, Cicerón, fiel a su decisión de mantenerse al margen de los acontecimientos y de la alianza tripartita, lo que no agradó a César y Pompeyo, se retiró un tiempo a sus fincas, manteniéndose informado de lo que ocurría en Roma. Cicerón había optado por un aislamiento voluntario, lo cual supuso uno de los primeros pasos hacia su exilio. De vuelta en Roma, en junio del mismo año, Cicerón siguió recibiendo amenazas de Clodio, aunque aún mantenía la confianza en que ello no le afectaría. Para eludir las presiones de Clodio, a Cicerón le convenía ocupar un cargo público que le otorgara inmunidad y protección legal. La oportunidad se presentó a su regreso a Roma, cuando César le ofreció el puesto de legado en las Galias tras concluir su consulado. Sin embargo, Cicerón rechazó esta oferta, así como la posibilidad de integrarse en la Comisión Agraria después del fallecimiento de uno de sus miembros. Este último gesto evidenciaba que aún era considerado un hombre de importancia para César, ya sea por sus habilidades oratorias, por intereses financieros o por su relación con Pompeyo, un conservador afín al orador. Nuevamente, Cicerón declinó las oportunidades, lo que resultó en su aislamiento y distanciamiento de aquellos que entonces controlaban la política en Roma, llevándolo finalmente al exilio. Una vez que Clodio se enteró de la partida de Cicerón, anunció el destierro del filósofo y estableció que nadie podía proporcionarle refugio a más de 12 millas de Italia. Cicerón se dirigió a Brindisi y luego a Dyrraquio. Durante su ausencia, Clodio incendió su quinta y su residencia, erigiendo en su lugar un templo que sería llamado Libertad. La esposa de Cicerón buscó refugio en la casa de sus parientes, pero fue víctima de la violencia y el constante hostigamiento por parte de las bandas partidarias de Clodio. Clodio comenzó a inculpar a Pompeyo por ciertas acciones cometidas en el ejército, así como por el respaldo previo que le había brindado a Cicerón. Esta situación llevó a Pompeyo a lamentar sus decisiones, y solicitar el retorno de Cicerón a Roma. Después de 16 meses, Cicerón finalmente regresó a la ciudad, siendo recibido cordialmente por el propio Pompeyo, quien de inmediato ordenó la reconstrucción de su hogar. Aunque mi corazón se regocija, más que en mis días de gloria, mi bolsillo lamenta la triste realidad. Antes de la llegada del filósofo, Clodio logró saquear la residencia del hermano de Cicerón e incendiar su casa. En medio de estas desgracias, el amigo cercano de Cicerón, Ático, brindó apoyo en todo lo necesario. A pesar de las adversidades, el retorno de Cicerón marcó un momento de alivio, aunque su situación económica se viera afectada por los desafíos enfrentados durante su ausencia. El retorno de Cicerón no estuvo exento de tensiones para la República, ya que el filósofo continuaba expresando sus críticas hacia algunas acciones del consulado romano. Un ejemplo claro de ello son sus escritos. De Aruspicum Responsis en el año 57 a.C. y De Provinciis Consularibus en el año 56 a.C. Cicerón, en sus intentos de persuadir a Pompeyo para que se distanciara de Julio César, se encontró con obstáculos insuperables. Pompeyo, lejos de alejarse, fortaleció su alianza con César, obligando a Cicerón a aceptar la defensa legal de casos que no deseaba. Este giro en los acontecimientos llevó a Cicerón a prácticamente abandonar su vida pública en Roma para dedicarse exclusivamente a estas defensas jurídicas. En el año 52 a.C., Clodio perdió la vida después de enfrentarse con la banda de Milón en las calles de Roma. Lamentablemente, Cicerón no pudo asegurar una defensa efectiva para Milón, resultando en la derrota en el caso. Este acontecimiento marcó un capítulo sombrío en la carrera jurídica de Cicerón, y consolidó la creciente complejidad política y social en la República Romana de la época. Tras estos eventos, Pompeyo y César se enzarzaron en una lucha por el control de la República. Ambos buscaban el respaldo de Cicerón, quien, sin embargo, procuraba mantenerse al margen de la política.
Aunque en el fondo Cicerón compartía muchas opiniones con Pompeyo, cuando César invadió Roma en el año 49 a.C., el filósofo optó por huir de la ciudad de inmediato. Posteriormente, Pompeyo perdió la vida a manos de Julio César en un desenlace trágico. Este período marcó una fase crucial en la vida de Cicerón, quien se vio forzado a tomar decisiones difíciles en medio de las tensiones políticas y militares que definieron el final de la República Romana. La huida de Cicerón refleja el impacto directo de la confrontación entre Pompeyo y César en la vida del renombrado orador y filósofo. Julio César se encontraba en una situación desesperada, necesitando la aprobación de un senador para justificar su dictadura, y buscó persuadir a Cicerón. Finalmente, Cicerón accedió a colaborar con César, con la esperanza de restaurar los antiguos valores republicanos. Sin embargo, en el año 45 a.C., la hija de Cicerón, Tulia, falleció, sumiéndolo en una profunda tristeza que plasmó en sus escritos. Durante su tiempo en Roma, Cicerón experimentó un período prolífico en escritura, aunque también enfrentó dificultades. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César fue asesinado por el Senado romano. Cicerón se posicionó a favor de Cayo Octavio, hijo adoptivo de Julio César, con el objetivo de enfrentar a Marco Antonio ante el Senado. ¿Por qué contra Marco Antonio? Este último buscaba asumir el poder de inmediato para convertirse en el único gobernante. Aunque a Cicerón no le agradaba el régimen de Julio César, el filósofo sostenía que un gobierno encabezado por Octavio sería considerablemente mejor que el liderazgo de Marco Antonio. La complejidad política y las tensiones en la escena romana se reflejaron en las decisiones de Cicerón durante este crucial periodo. Emulando el enfoque utilizado por Demóstenes en su obra, Cicerón ataca la imagen de Marco Antonio en un texto titulado de la misma manera. Las Filípicas. De manera similar a su éxito previo con Catilina, un político populista, Cicerón aspiraba a obtener resultados similares con estas Filípicas, donde censuraba la figura de Marco Antonio. Sin embargo, su intento se vio frustrado cuando Cayo Octavio, a quien Cicerón respaldaba, se unió sorpresivamente a Marco Antonio. Esta alianza entre Octavio y Marco Antonio, junto con la incorporación de Marco Emilio Lépido, dio lugar a la formación del Segundo Triunvirato. Un giro de los acontecimientos que podría interpretarse como una traición hacia Cicerón. A pesar de sus esfuerzos en las Filípicas, la colaboración entre Octavio y Marco Antonio anuló los efectos que Cicerón esperaba lograr con sus críticas. Este episodio refleja la complejidad y las intrigas políticas que caracterizaron el periodo final de la República Romana. Abatido y consciente de que la causa de la República estaba irremediablemente perdida, Cicerón se retiró a sus propiedades en el sur de Italia. Desde allí, presenció impotente la unión de Octaviano con Lépido y Marco Antonio, que culminó en la formación del Segundo Triunvirato. Este pacto no solo representaba un revés político para Cicerón, sino que también constituía una amenaza personal. Los triunviros elaboraron una extensa lista de senadores y caballeros condenados a muerte y a la confiscación de sus bienes. La sed de venganza llevó a que incluso los lazos familiares fueran ignorados en esta lista. Lépido sacrificó a su propio hermano Paulo, y Antonio a su tío Lucio César. En el caso de Cicerón, fue Octavio quien finalmente cedió ante el vengativo Antonio. Plutarco relata:
La proscripción de Cicerón fue la que generó las mayores disputas entre ellos, ya que Antonio no aceptaba ninguna propuesta si no se cumplía primero la muerte de Cicerón. Se cuenta que Octaviano, tras mantenerse firme en la defensa de Cicerón durante 2 días, finalmente cedió al tercero, abandonándolo de manera traicionera. Cicerón se hallaba en su villa de Túsculo en compañía de su hermano Quinto cuando se enteró de que ambos figuraban en la primera lista de proscritos. Llenos de angustia, partieron de inmediato hacia la villa de Astura con la intención de embarcarse hacia Macedonia y reunirse con Marco Bruto. Sin embargo, en un momento dado, Quinto retrocedió para recoger algunas provisiones para el viaje. Su traición fue delatada por sus esclavos, y pocos días después, tanto él como su hijo fueron asesinados. Cicerón, en Astura y sumido en la angustia y la indecisión, logró conseguir un barco. Después de navegar 20 millas, desembarcó sorprendentemente y caminó unos 30 kilómetros en dirección a Roma antes de regresar nuevamente a su villa en Astura. Desde allí, fue conducido por mar a su residencia en Formias, donde recuperó fuerzas antes de emprender la travesía final hacia Grecia. Demasiadas dudas, y el tiempo ya no estaba de su lado. Al enterarse de que las fuerzas de Antonio estaban a punto de llegar, Cicerón se apresuró a ser conducido a través del bosque hacia el puerto de Gaeta, con la intención de embarcar nuevamente. Aunque los soldados encontraron la villa desierta, un esclavo llamado Filólogo les indicó la ruta seguida por Cicerón. Era el 7 de diciembre del año 43 a.C. Plutarco relata el momento de la siguiente manera. Mientras tanto, llegaron los verdugos, el centurión Herenio y el tribuno militar Popilio, a quien Cicerón había defendido en un caso de parricidio en otra ocasión. Al percatarse de la aproximación de Herenio corriendo por el camino, Cicerón ordenó a sus esclavos que detuvieran la litera de inmediato. Luego, como era su costumbre, se llevó la mano izquierda al mentón, mirando fijamente a sus ejecutores, con el rostro sucio de polvo, el cabello despeinado y la expresión angustiada. Muchos de los presentes se cubrieron el rostro justo en el momento en que Herenio lo decapitaba, y esto sucedió después de que Cicerón mismo extendiera el cuello desde la litera. Contaba con 64 años. Por orden de Antonio, le cortaron la cabeza y las manos con las que había escrito las Filípicas. La cabeza y las manos fueron exhibidas como trofeos, según la orden de Antonio, para que todo Roma pudiera contemplarlo sobre los rostra, la misma tribuna desde la cual Cicerón había sido aclamado por la multitud pocos meses atrás. Stefan Zweig, quien dedica el primero de sus momentos estelares de la humanidad a Cicerón, concluye su relato de la siguiente manera. Ninguna acusación, pronunciada por el grandioso orador, desde esa tribuna contra la brutalidad. El delirio de poder. Y la ilegalidad. Habla tan elocuentemente en contra de la eterna injusticia de la violencia, como esa cabeza muda de un hombre asesinado. El pueblo, receloso, se aglomera alrededor de la profanada rostra. Abatido y avergonzado, se retira. Aunque nadie se atreve, dada la dictadura reinante, a expresar una sola palabra de protesta, un espasmo oprime sus corazones. Consternados, bajan la mirada ante esta trágica alegoría de su república crucificada. Concluimos este fascinante viaje a través de la vida de Marco Tulio Cicerón, un hombre cuyos triunfos como orador y jurista dejaron una huella indeleble en la historia de Roma. Desde sus victorias judiciales hasta sus enfrentamientos con figuras poderosas como Sila y Catilina, Cicerón demostró su aguda inteligencia y valentía. Sin embargo, su destino trágico, marcado por la política maquinada y la violencia de la época, nos recuerda la fragilidad de la justicia y la inevitabilidad de los tiempos turbulentos.
Su muerte, en línea con los principios estoicos que defendió, se convierte en un precedente que resonará en la filosofía de pensadores posteriores como Séneca. La confianza inquebrantable que Cicerón tenía en sí mismo lo llevó a desafiar el poder militar y político de sus enemigos, una lección que, aunque muchos aprenderán, seguirá siendo puesta a prueba por aquellos que buscan cambiar el curso de la historia. Te invitamos a suscribirte para seguir explorando la vida de personajes fascinantes y descubrir más sobre la intrincada red de eventos que dieron forma a la antigua Roma. No te pierdas nuestras futuras entregas y continúa descubriendo los secretos de la historia con nosotros. Agradecemos sinceramente tu interés y compañía en este recorrido por la vida de Marco Tulio Cicerón. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia romana. Gracias por seguirnos y esperamos verte en futuros documentales. Hasta la próxima.